Un total de 1.128 indicaciones presentaron los convencionales a las propuestas reglamentarias. Una de estas busca cambiar el quórum de 2/3 a 3/5 para aprobar las normas constitucionales. Queremos conversar sobre este tema, esta cantidad de indicaciones. Vamos a tomar contacto con la constituyente Alondra Carrillo, integrante de los movimientos sociales constituyentes. Alondra, gracias por estar con nosotros. Bienvenida a CNN Chile. Muchas gracias a ustedes. 1.128 indicaciones. ¿Cuáles son para ustedes las fundamentales? Porque claramente las 1.128 es una cantidad gigante, van a tener que votar durante 3 días, pero hay una prioridad. ¿Cuál es lo fundamental de este grupo? Sí, bueno, primero que todo decir que ese gran volumen de indicaciones también demuestra que hubo una apertura significativa de parte de muchos grupos a recoger las iniciativas de modificación que surgieron desde la sociedad civil, desde las organizaciones sociales y populares que revisaron detenidamente esto que es el primer producto, ¿cierto?, que emana la Convención Constitucional para su revisión general. Nosotras, como tú mencionabas recién, presentamos indicaciones para proponer un quórum que efectivamente permita la adopción de grandes acuerdos en oposición a los efectos que tiene el quórum de 2/3 establecido hasta ahora, que favorece el atrincheramiento de un pequeño sector para evitar la consagración de esos grandes acuerdos. Presentamos una indicación para poder establecer el plebiscito dirimente, que es una de las cuestiones quizás más interesantes que se han conseguido, ¿cierto?, en las últimas semanas, establecerlo en el flujo de tramitación de la norma constitucional, que sea algo que aparezca en el proceso de construcción, de tramitación, de votación de la norma constitucional, que era algo que no se había logrado establecer hasta este momento. Presentamos también indicaciones para ampliar ese plebiscito de manera clara hacia la población migrante que tiene derecho a ejercer el sufragio y que hasta ahora no está pudiendo hacerlo, y también las personas privadas de libertad. Y presentamos también una serie de indicaciones que lo que buscan hacer es que el proceso de construcción de la norma sea lo más democrático, transparente, comprensible para la población y participativo a lo largo de todo el desarrollo de esta discusión pública, que va a ser muy, muy relevante. Vamos con dos cosas. Lo primero, ya hemos hablado muchísimo, pero aquí hay un cambio en el quórum, porque lo que se propone, lo que están proponiendo ustedes es que se cambie el quórum de 2/3 para quedar con con los 3/5. Y ese claramente es un quórum que podría ser más fácil al que llegar. Sin embargo, frente al argumento de que los 2/3 o cualquiera sea la fracción que se acuerde está en la Constitución, ¿no era mejor buscar la modificación constitucional más que ponerlo como indicación del reglamento? Nosotras lo hemos planteado de todas las maneras posibles y hemos venido planteándolo también desde antes de estar en la Convención Constitucional, en los lugares en los que estábamos, que eran en la calle, ¿no?, protestando junto a las organizaciones sociales y populares, que venimos también planteando nuestras miradas y nuestras posiciones en relación a este debate. Plantear en este momento que son parte por primera vez muchos sectores, yo soy parte de los sectores independientes que llegamos a la Convención Constitucional, plantearlo aquí tiene el sentido también de poder decir en este momento lo que no se nos permitió decir ni en el momento en el que se tomó el acuerdo por la paz social y la nueva Constitución, ni tampoco se nos permitió definir al momento de enfrentarnos al plebiscito del 25 de octubre, en el que simplemente se nos preguntó si queríamos una nueva Constitución, donde un 80% de la población señaló que sí, que queríamos una nueva Constitución, dejar atrás la Constitución que fue redactada y puesta en la dictadura y, por supuesto, modificada y reformada durante los años de esta transición democrática, de esta democracia tutelada. Y también se nos preguntó qué órgano
con qué composición queríamos que lo hicieran. Y bueno, aunque no nos preguntaron en ese momento y no nos lo han preguntado los sectores que han tomado estas posiciones, de todas maneras, quienes hoy hacemos parte de este órgano democrático, el primer órgano más democrático que ha tenido nuestro país, planteamos nuestra posición para ser escuchadas, para responder esa pregunta que no llegó. ¿Y por qué 3/5 pudiera tener más éxito que los 2/3? Bueno, por muchas razones. Hace un poquito salió un documento de la plataforma Telar, que de hecho ustedes mismos en CNN han visibilizado muchísimo. Les agradecemos también por ese trabajo, por esa tarea. Y la plataforma Telar mostró con datos, ¿no?, que analizan el comportamiento de las 162 votaciones que habían tenido lugar hasta ese momento en la Convención Constitucional, cuál sería en el fondo el efecto que tienen los distintos quórums. Y lo que muestra es que el quórum de 2/3 favorece la influencia de un pequeño sector que se atrinchera y que no está dispuesto a cambiar sus posiciones, que vota siempre en bloque, que vota siempre de la misma manera y que vota siempre en soledad. Y muestra que otros quórums alternativos, el quórum de 3/5, el de 4/7 y el de mayoría absoluta, son quórums que permiten en cambio equilibrar la influencia de los diversos sectores que hacen parte de la Convención Constitucional y permitir entonces ese equilibrio que favorece los grandes acuerdos. Y sabiendo que hay una distancia grande entre la mayoría absoluta y los 2/3, nos pareció que entonces lo más razonable para efectos de la discusión que estamos teniendo era proponer algo más cercano, ¿no? Claro, pero volviendo a la pregunta inicial, claramente está en la Constitución, por lo tanto, ¿ustedes le reconocen al Congreso la facultad para poder modificar la Constitución y ahí cambiar el quórum? No cabe duda de que el Congreso tomó la decisión de determinar el quórum de la Convención Constitucional a través de la Ley 21.200 y no cabe duda también de que se arrogó ser quien establezca ese límite. Y lo que nosotros hemos planteado una y otra vez es la necesidad de que desde los órganos del Poder Constituido se le reconozcan a la Convención Constitucional las atribuciones que le son propias al ejercicio del poder constituyente y que se levanten las barreras que se han puesto a la deliberación en esta materia y que podamos dar ese debate democrático que no tuvimos ocasión de dar quienes hoy sí componemos este órgano, que a diferencia de los anteriores tiene una composición democrática diversa, plural, múltiple y que se le reconozca a la Convención Constitucional su posibilidad de dirimir en la materia. ¿Alondra? Sí. Para que vayamos avanzando, porque quiero centrarme en algo de lo que no hemos hablado tanto, que son los plebiscitos dirimentes, que en un principio fueron rechazados, que luego se incluyó. A través de la indicación que ustedes presentaron, ¿cuáles serían los escenarios y cómo sería la materialización de esos plebiscitos? ¿Quién los tendría que llevar a cabo para que resultaran consultas legítimas y legitimadas? Sí, eso es muy importante. Lo que primero se consiguió fue un acuerdo transversal en la Comisión de Participación Popular y Equidad Territorial para construir una redacción que hiciera sentido a todos los sectores en esta propuesta que llevamos, los sectores del movimiento social, que llevamos los sectores que nos habíamos comprometido con estas medidas de democratización del proceso constituyente. Y finalmente la redacción que quedó es bastante clara en ese sentido. El plebiscito dirimente tiene lugar en una única ocasión, hacia el final del proceso, una vez que ya se han votado prácticamente todas las materias de norma que se hayan sometido a la deliberación del Pleno, y aquellas materias que no alcancen este exigente quórum de 2/3, pero que alcancen igualmente quórums elevados, van a poder ser esas materias que finalmente se decía que van a pasar a una papeleta, y la posibilidad efectiva de materializar esta decisión de la Convención Constitucional de ubicar el plebiscito dirimente como una herramienta democratizadora que permita que decidan los pueblos va a depender de aquellos que tienen la responsabilidad de efectuar la reforma a los cuerpos normativos pertinentes. ¿Eso qué quiere decir? Bueno, una reforma a la ley de votación y escrutinio. Eso quiere decir también que el CERVEL tiene que llevar adelante esta votación, y ahí son dos cosas. Uno,
que pese a que esas tareas no puede llevarlas adelante la Convención Constitucional porque no tiene la posibilidad de hacerlo, no es sino la Convención Constitucional la que puede decidir que haya un llamado a materializar un plebiscito. Esa es la primera, ¿no? La decisión tiene que recaer en la Convención en algún momento tiene que decidir convocar a los poderes del Estado a materializar esta decisión democratizadora y luego esa materialización corre por parte de esas fuerzas que ojalá de los órganos del poder constituido, que esperamos que estén a la altura de la decisión democrática de un órgano que hemos decidido colectivamente, públicamente, la población de Chile, que exista, ¿no? Alondra. Ese es el sentido evidente. El tiempo corre, pero hoy día en otra materia que también ha tocado la convención, el constituyente Rodrigo Rojas fue a declarar a la PDI y dentro de las consultas del día de hoy a la presidenta de la convención, Elisa Loncón, se le preguntó finalmente qué es lo que ella pensaba que tenía que ocurrir con Rodrigo Rojas y ella dijo que no sería favorable que su presencia en la convención. ¿Estás de acuerdo con esa declaración de la presidenta? Yo pienso que a la presidenta le ha tocado enfrentar un proceso extremadamente difícil. Me parece que en general todas sus declaraciones han tenido mucha altura de miras y han sido también muy sensibles a lo delicado, a lo difícil y doloroso que ha sido esta situación para la población en general. Y una vez más, a mí me parece que ha logrado también tener pertinencia en su respuesta, ¿no? A mí me parece de todas maneras que lo más importante es que pueda existir un proceso institucional en la Convención Constitucional. Me parece que la legitimidad de la Convención va a estar dada por su capacidad de encarar un proceso de esas características y de darle una respuesta institucional a esta situación tan compleja. Afortunadamente ahora quedan establecidos algunos mecanismos de resguardo democrático que no estaban contemplados en la Ley 21.200, que no estaban contemplados tampoco en la legislación que permitió el levantamiento de la lista de independientes, que es el reemplazo, ¿no? O sea, si una persona en ese momento sale y es de los sectores independientes, no tiene derecho a reemplazo, y esa ausencia de derecho no es una ausencia de derecho nuestra hacia nosotras, las convencionales constituyentes, es una ausencia de derecho a la población que elige a la persona que llega a la Convención Constitucional. Y con el ruido político que levantó el caso de Rodrigo Rojas, claro, que él no siguiera la convención aplacaría un poco el ruido para que ustedes pudieran comenzar a trabajar sin, digamos, eso rodeándolo. Yo insisto en que lo que creo que puede, es un poco, quizá habría que detenerse en la metáfora, ¿no? Acá hay mucho ruido que rodea la convención permanentemente y también hay mucho ruido que es producido deliberadamente en una campaña de ataque concertado que ya ha sido expuesta por CIPER y ese ruido de alguna manera va a seguir, ¿no? Pero desde mi punto de vista lo que puede reducir ese ruido es llevar a término un proceso institucional que pueda darle respuesta a este caso. Esa es mi perspectiva. Muy bien. Alondra Carrillo, se nos acaba el tiempo. Muchísimas gracias por estar con nosotros conversando aquí en CNN Chile. Muchas gracias. Y revisamos esta hora noticias del exterior. Horas de tensión está viviendo el gobierno de Alberto Fernández luego que un grupo de ministros que responden a la vicepresidenta Cristina Fernández presentara su renuncia a modo de presión. En medio de la crisis